Un saludo muy especial a todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, todos los hermanos en la fe, todos los amigos, todas las personas. Les saludo a todos en nombre de nuestro sumo sacerdote, en nombre de nuestro Rey y Mesías, Yeshua. Les saludo a todos y espero que todos hayan tenido un hermoso día de reposo en la presencia del Señor, en el gozo, en la paz del Señor, ¿verdad? Cada uno desde sus hogares, desde sus casas o incluso desde el lugar donde se hayan encontrado. Espero que todos hayan tenido este hermoso día de reposo en la presencia y en el gozo del Señor, ¿verdad? Asimismo vamos a darle gracias al Señor por permitirnos, por guardarnos en este día, por bendecirnos, ¿verdad? Y por permitirnos en este momento poder tomar este momento, este espacio para deleitarnos en su presencia, ¿verdad? Para aprender y ampliar el conocimiento en su palabra, ¿verdad? Para ser instruidos por su bendita palabra. Vamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia, y asimismo pedirle, ¿cierto? Que Él sea llenando nuestra vida día a día de su Espíritu Divino, de su Ruach HaKodesh, que Él sea dirigiéndonos, que Él sea dándonos esa fortaleza, que Él sea trayendo esa sanidad interna y esa sanidad externa, esa sanidad espiritual y esa sanidad física que el pueblo del Señor necesita, ¿verdad? Y asimismo esa fortaleza espiritual, y que sea el Señor obrando conforme a sus pensamientos, conforme a su misericordia. Un saludo muy especial a Marcelo Andrés García. El Padre Eterno le guarde, le bendiga. El Señor sea llenándole de su presencia, dirigiendo y bendiciendo cada área de su vida donde se encuentre, ¿verdad? Padre Eterno, en este momento nos presentamos ante ti, agradecidos por tu gran amor. Gracias por tu misericordia, oh Rey. Gracias, Señor, porque nos has guardado, nos has bendecido. Gracias por este hermoso día de reposo que nos has dado, Señor, en el cual hemos tenido este día en la paz, en el gozo y en la presencia de tu Espíritu, oh Rey. Bendice a cada uno de tus hijos, bendice a tu pueblo disperso entre las naciones, Señor. Guarda y bendice a todo tu pueblo, a todas las personas, Señor, y aún a todos los amigos, Rey Eterno, que puedan conectarse en este momento, Rey, y aún así a todos los que puedan conectarse mucho después, Padre Eterno, pero que seas tú bendiciendo día a día, guardando día a día a tu pueblo, Padre Eterno. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu gran amor, oh Rey, que día a día nos bendices, día a día nos guardas en medio de las circunstancias, Señor, por las que este mundo atraviesa, en medio de las dificultades día a día. Podemos ver tu mano poderosa allí obrando, tu mano poderosa trayendo sanidad, tu mano poderosa guardándonos y bendiciéndonos, Padre Eterno. En este momento, Padre, nos presentamos, Señor, a escudriñar tu palabra, Rey. Seas tú a través de tu Espíritu Divino ampliando ese conocimiento en nuestra vida, oh Rey. Háblanos e instrúyenos en esta tarde por medio de tu Espíritu Santo, oh Rey Eterno. A través de los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, gracias te damos, oh Rey. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendito y exaltado eres, Señor. Un saludo muy especial a Oscar Camargo. El Señor lo bendiga. El Señor sea guardando su vida, bendiciéndole. Y sea el Señor obrando en cada área de su vida en medio de la circunstancia que esté pasando, ¿verdad? En este día poder continuar con esta serie de este tema de vestidos con la armadura, ¿verdad? Lo cual hace 8 días atrás estuve hablando acerca de este tema, acerca de lo que dice el apóstol Pablo, ¿cierto? En la carta que le escribió a los Efesios, a los creyentes en Éfeso, en el capítulo 6, desde el verso 10, ¿verdad? Lo cual el sábado, hace 8 días atrás, estuve hablando acerca de ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿cierto? Lo cual asimismo les invito allí por mi página de mi canal de Facebook, mi perfil de Facebook, y también por la página de Escudriñemos la Biblia, está ese tema de hace 8 días atrás, ¿verdad? Y que poder ir allí y ampliar incluso ese conocimiento de la palabra del Señor acerca de estar ceñidos vuestros lomos
¿verdad? Con el cinto de la verdad. Y que en esta noche o en esta tarde podamos escudriñar un poco acerca de lo que dice ese mismo versículo 14, ¿verdad? Carta de los Efesios, capítulo 6, verso 14, ¿verdad? Pero antes vamos a alabar al Señor, vamos a darle toda gloria y toda honra al Señor, ¿verdad? Porque Él ha sido bueno con nosotros, día a día Él es bueno, el Señor es bueno día a día con sus hijos, con su pueblo, con las personas en general, incluso con toda persona en el mundo, el Señor es bueno y para siempre su misericordia, ¿verdad? Te alabo hoy, te alabo hoy, te doy las gracias por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das. Te alabo hoy, te alabo hoy, te alabo hoy. Te alabo hoy, te alabo hoy, te doy las gracias por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das. Te alabo hoy, te alabo hoy, te alabo hoy. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás vibrando dentro de mí una vez más. Obras estupendas de amor son realidad y te siento más y más. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás brillando dentro de mí una vez más. Obras estupendas de amor son realidad y te siento más y más. Quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Amén. Toda la gloria sea para el Señor, para el Rey eterno, toda la alabanza, toda la adoración sea para Él, ¿verdad? Vestidos con la armadura, ¿verdad? Efesios capítulo 6, verso 14, lo cual estuve hablando un poco acerca de el sábado pasado, hace 8 días atrás, lo cual dice allí en el verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, ¿verdad? Lo cual el sábado pasado estuve hablando acerca de los lomos, que eran los lomos, ¿verdad? Para un guerrero, o incluso el cuerpo del ser humano, ¿qué son los lomos, verdad? Eso lo estuve hablando el sábado pasado, lo cual les invito, si no lo has visto, poder indagar y escudriñar, ampliar conocimiento acerca de esto, ¿no? Acerca de esta armadura, ¿verdad? Que son los lomos y con qué debemos cubrir esos lomos. Dice que el cinto, ¿verdad? O el cinto.
el cinto de la verdad, lo cual estuve hablando acerca de eso, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de, que dice, y vestidos con la coraza de justicia, ¿verdad? ¿Qué es la coraza? Para un guerrero, ¿qué es una coraza, cierto? Yo creo que todos ustedes saben, seguro, qué es una coraza, ¿verdad? Pero aquí les voy a mostrar un breve ejemplo acerca de qué es una coraza para un guerrero, ¿verdad? ¿Qué era la coraza? Lo cual era parte de la armadura de un guerrero o un soldado, ¿verdad? Y que por aquí les voy a mostrar qué es una coraza, amada familia, para que podamos irnos haciendo una idea, ¿verdad? Una idea acerca de lo que la palabra del Eterno dice, acerca de lo que el apóstol Pablo instruyó a los primeros creyentes en Yeshua, nuestro Mesías, los primeros creyentes que vivían allá en esta región de Éfeso, ¿cierto? Una región de Grecia, y por qué el apóstol Pablo les habló acerca de esto, ¿verdad? Lo cual la coraza, como ustedes muy bien pueden ver ahí, consiste en esa armadura rígida, ¿cierto? Para proteger el torso de un soldado o un guerrero, ¿cierto que sí? Es esa armadura que podemos observar allí, que servía para proteger toda esta parte y aún la parte de atrás de la espalda, toda esta parte de un soldado o un guerrero, ¿verdad? Lo cual es una armadura de protección, amada familia, ¿cierto? Para esta persona, para este guerrero, para este soldado, ¿verdad? Lo cual se está refiriendo el apóstol Pablo, el apóstol Shaul, ¿verdad? A la coraza de justicia, ¿cierto? Bueno, ya entendemos que humanamente eso es una coraza, ¿cierto que sí? Lo cual también se está refiriendo no tanto en un sentido humano, sino espiritual, amada familia, como lo dije en el video anterior, ¿verdad? En el video pasado, ¿cierto? Se está refiriendo a la coraza de justicia, amada familia, es decir, que hay una coraza, ¿cierto?, que se nos ha dado junto con toda esta armadura que el apóstol Pablo está hablando allí en la carta a los Efesios, ¿verdad? Esta armadura que se nos fue dada, ¿verdad? Y que este caso, esa armadura, ese vestido, ese traje, ¿verdad?, representa esa coraza, pero que tiene que ver con justicia, amada familia, ¿cierto? Tiene que ver con la justicia, lo cual podemos preguntarnos, ¿cierto? ¿Por qué el apóstol Pablo dijo estas palabras, verdad? Y recordando muy bien que las enseñanzas de los primeros discípulos de Yeshua, nuestro Mesías, los apóstoles, no hablaban por hablar, no escribían palabras por escribir, amada familia, o que se hayan inventado en su momento, no, sino que todo lo que ellos decían, sus enseñanzas, sus instrucciones, ¿verdad?, muchas veces eran para fortalecer al pueblo del Señor, a ese remanente que estaba retornando, ¿verdad?, al eterno Dios, a la palabra, que estaban creyendo en Yeshua como el Mesías de Israel, el cual conocimos y se ha conocido hasta el día de hoy entre las naciones como Jesús o Jesucristo, ¿verdad? Y que podemos entender que desde el hebreo se le llama, o su nombre es Yeshua, ¿verdad? Y que estas palabras y estas enseñanzas o estas instrucciones que ellos daban al pueblo del Señor, ¿verdad?, desde el primer siglo, no eran cosas que ellos inventaban, amada familia, sino que eran cosas que ellos hablaban de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torá, ¿cierto? En la Torá de Moshe, en la Torá, en las instrucciones del Señor, dadas a nuestros antepasados, a todo el pueblo de Israel. Y eran cosas que estaban escritas también en los profetas, en los escritos de los profetas y en los demás escritos del Tanaj o de la Biblia, ¿verdad? Como lo hemos conocido en las naciones, la Biblia, ¿verdad? Entonces debemos entender, ¿verdad?, y preguntarnos de qué forma nuestros antepasados, ¿verdad?, cómo era que se vestían de justicia nuestros antepasados. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo, verdad? ¿Cuál es ese vestido de justicia que hablaba o mencionaba la Torá o que hablaban los profetas, ¿verdad?, al pueblo de Israel, a nuestros antepasados, ¿cierto?
¿Cuál era la forma en que nuestros antepasados eran justificados, amada familia? Y eso debemos preguntarnos, ¿por qué? Porque tiene que ver con esta coraza de justicia que el apóstol Pablo estaba aquí instruyendo a los primeros creyentes en Yeshua que vivían en Éfeso, ¿verdad? ¿Cuál era la forma en la que nuestros antepasados eran justificados de las transgresiones, amada familia? Eran justificados, se les consideraba justos incluso, ¿verdad? ¿Cuál era la forma? ¿Cuál fue esa coraza que se les entregó? ¿Cierto? ¿Cuál fue esa coraza que el eterno Dios les entregó a nuestros antepasados, ¿verdad? Al sacarlos de Egipto por medio de Moshe, por medio de Moisés, ¿verdad? Lo cual es la misma Torá, amada familia. Los mandamientos, las instrucciones del Eterno venían a hacer esa justicia, ¿verdad? Venían esas instrucciones y esos mandamientos dados en el monte Sinaí, ¿cierto? A Moisés y Moisés enseñárselos a todo el pueblo de Israel. Y al ponerlos por obra, ¿verdad? Al poner por obra y al aplicar esos mandamientos y esas instrucciones a sus vidas, era la forma, ¿cierto que sí?, de colocarse en esa coraza de justicia, y lo cual vamos a indagar y vamos a escudriñar en esta tarde, ¿verdad? En esta noche. Lo cual podemos ir a la Torá o al Pentateuco, como fue escrito entre las traducciones de la Biblia, ¿verdad? Al libro de Devarim, los que tienen la Torá en hebreo, traducida, ¿cierto? Pero que en las traducciones de la Biblia es Deuteronomio, ¿verdad? Lo cual les invito a ir allí a sus casas, la Biblia que tengan, cualquier traducción que tengan de la Biblia, o en el celular, o en la tablet, o en el computador, vamos a ir a la Torá, al Pentateuco, a las instrucciones del Eterno, ¿verdad? Lo cual está allí escrito en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 24 al 25, está escrito lo siguiente: Entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó obedecer todos estos decretos y temerlo a Él, para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Pues cuando obedezcamos todos los mandatos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos, ¿verdad? Entonces, al obedecer estos mandatos, ¿verdad? Dice, pues cuando obedezcamos todos los mandatos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos, dice allí en la Torá, ¿verdad? En el escrito del libro de Deuteronomio, ¿verdad? Pues obedeciendo estos mandamientos e instrucciones, eran bendecidos nuestros antepasados, ¿verdad? Eran bendecidos el pueblo de Israel, nuestros antepasados. Se les extendía incluso sus vidas, ¿cierto? Se les prolongaba o se les extendía sus vidas, y en completa paz, ¿verdad? En una completa paz. Un saludo muy especial a Ricardo Laziano, el Padre Eterno lo guarde y le bendiga. La paz del Señor sea sobre su vida, ¿verdad? Y dice, y bendición a su vez eran perdonadas sus transgresiones, ¿verdad? Entonces, al obedecer estos mandamientos y estas instrucciones del Señor, se les extendía sus vidas y en completa paz, ¿verdad? Y en bendición. Y a su vez eran perdonadas las transgresiones. ¿Cómo? Cuando aplicaban estos mandamientos y estas instrucciones a sus vidas, ¿verdad? Incluso eran perdonadas sus transgresiones, ¿verdad? Lo cual podemos ver, ¿verdad? Que eran a través de las ofrendas, ¿verdad? A través de las ofrendas de expiación, ¿cierto? Que está escrita en la Torá, en la Torá o en el Antiguo Testamento, como se conocen las traducciones de la Biblia, ¿verdad? A través de las ofrendas y a través de las ofrendas de expiación, a través de los votos que hacían, ¿verdad? Que hacía el pueblo del Señor ante quienes, ante los sacerdotes y levitas, ¿verdad? Que habían sido puestos por el Eterno, de la descendencia de Aarón, ¿verdad? Ante la presencia del Eterno, cuando ellos iban y se presentaban y hacían de acuerdo a lo que estaba allí escrito en la Torá, ¿verdad? Y se presentaban ante el levita o ante el sacerdote, ¿cierto? A llevar estas ofrendas de expiación por sus transgresiones, por impurezas, etc. Entonces allí ellos se les perdonaba, ¿cierto que sí? Sus transgresiones, ¿verdad?
se les perdonaba sus transgresiones, e incluso al obedecer esta bendita Torah, estas benditas instrucciones y aplicarlas a sus vidas, se les consideraba justos ante los ojos del Eterno, ¿verdad? Lo cual, agradando al Señor en sus días santos, incluso aplicando todos sus mandamientos, sus instrucciones, agradando al Señor en sus días santos, ¿verdad? Incluso en sus días de reposo, ¿verdad? Y en sus santas convocaciones, cuando todo el pueblo se reunía, ¿verdad? En las fechas indicadas, ¿verdad que sí? También como lo dijo el rey y profeta David, también lo dijo en sus salmos, ¿verdad? El Salmo 119, ¿verdad que sí? Del versículo 171 al 172, dijo el profeta y rey David, escribió en ese salmo y dijo de la siguiente manera: mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia, ¿verdad? Eso fue lo que escribió el rey y profeta David. ¿Cierto que sí? Que todos los mandamientos del Señor son justicia, ¿cierto que sí? Por eso sus labios alabarán o rebosarán de alabanza cuando me enseñes todos tus estatutos, todas tus instrucciones, hablándole, teniendo esa comunión con el Padre. Él escribía estos salmos, ¿verdad? Y que hablaría en su lengua los dichos del Señor, sus instrucciones, sus mandamientos, porque todos tus mandamientos son justicia, dijo el profeta y rey David. Estas instrucciones, mandamientos, decretos y preceptos es el medio que el Eterno nuestro Dios dio a nuestros antepasados, ¿verdad? En el monte Sinaí, ¿cierto? Es incluso esa forma de justificación, ¿cierto? Por el pacto hecho con ellos. Pero como, ¿cierto? Ese pacto que el Eterno Dios hizo allá en el monte Sinaí, ¿verdad? Con nuestros antepasados y dándole estas instrucciones, estos mandamientos, fue el medio, ¿cierto que sí? Pero muy bien, nosotros conocemos lo que dice la bendita palabra, ¿verdad? Lo que dijeron los profetas, lo que dijo Yeshua mismo, lo que sus apóstoles dijeron, ¿verdad? Y que lo cual todos entendemos, ¿cierto que sí? Que nuestros antepasados invalidaron este pacto que el Eterno Dios había hecho con ellos en el monte Sinaí, ¿verdad? Lo invalidaron, amada familia. ¿Por qué? Porque dejaron la Torá, las instrucciones del Señor, ¿cierto? Y se volvieron a sus propios caminos, se fueron en pos de sus propios caminos, incluso se fueron en pos de dioses ajenos o extraños, o dioses paganos de las naciones, ¿cierto? Y invalidaron el pacto que el Dios eterno había hecho con ellos, ¿verdad? Entonces el Padre eterno, como él todo lo conoce, ¿cierto? Y ante Él no se le escapa nada, ¿cierto que sí? El Padre eterno ya había hablado a través de sus santos profetas, ¿verdad? Los cuales envió en cada momento y en cada tiempo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nuestros antepasados se volvieran de nuevo al Eterno, ¿verdad? Hicieran Teshuvah en hebreo, se volvieran al Señor con todo el corazón, ¿verdad? Dejaran sus malos caminos y volvieran nuevamente a las instrucciones del Señor, ¿verdad? Pero también el eterno Dios habló a través de sus profetas, ¿cierto? Que venía por misericordia y por gracia del Eterno el restablecer este pacto, ¿verdad? Y a través de esta Torah, a través de estos mandamientos, ¿cierto que sí? Estos mandamientos de justicia, restituir a su pueblo, ¿verdad que sí? Ya el Eterno ya lo había hablado a través de sus santos profetas, como ellos ya habían, nuestros antepasados ya habían invalidado este pacto del Señor, ¿verdad? Habían desechado estos mandamientos del Señor. Ya el Eterno había hablado de sus santos profetas, de restablecer este pacto, ¿verdad? Y a través de estos mandamientos de justicia, restituir a su pueblo, redimirlo, ¿verdad que sí? Y volverles a justificar de nuevo, ¿cierto? Lo cual escribió el profeta Isaías acerca de esto, confesando la transgresión de Israel, de nuestros antepasados, de cómo se habían abandonado de las instrucciones del Eterno, pero también menciona la misericordia y gracia del Padre Eterno para redimir, justificar y traer salvación de nuevo a su pueblo, ¿verdad que sí? Lo cual dice allí en el libro del profeta Isaías, capítulo 59, verso 15 al verso 17, dice: sí, la verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona la maldad.
El Señor miró y le desagradó descubrir que no había justicia, ¿verdad? En ese tiempo del profeta Isaías, ¿verdad? No había justicia dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo del Señor, ¿cierto? Dice, estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso él mismo para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. Se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina, ¿verdad? Lo cual está hablando aquí el profeta Isaías acerca de lo que el Eterno ya tenía planeado realizar, ¿verdad? Para sí mismo volver a traer justicia a su pueblo, para sí mismo perdonar al pueblo de Israel de las transgresiones y redimirle de nuevo, ¿cierto? Lo cual dice allí el profeta Isaías, así que se interpuso él mismo para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia, ¿verdad? Se puso la justicia como coraza, el eterno Dios, ¿verdad? Pero a través de, obviamente, de la manifestación que el Eterno venía a este mundo a realizar, para sí mismo vestirse, como dice acá, vestirse, se puso de justicia como de coraza, ¿verdad? Para sí mismo vestirse de justicia a través de esta revelación, de esta manifestación del Eterno, ¿cierto? Y se colocó en la cabeza el casco de salvación y se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina, ¿verdad? Para sí mismo el Eterno venir a traer esto que ya estaba anunciado por los profetas, ¿verdad? Lo cual dijo el profeta, esta revelación divina de redención o de salvación y justicia para su pueblo, ¿verdad que sí? Lo cual ha venido a ser por medio de la revelación divina del Eterno en Mashiach, en Yeshua nuestro Mesías, ¿verdad? En el ungido, Mashiach, ungido, ¿cierto que sí? En el ungido, en Mesías, Yeshua, ¿verdad? Trayendo esas buenas noticias para con su pueblo, esas buenas noticias o esas buenas nuevas, ¿verdad que sí? Lo cual habló el profeta Isaías incluso, pero que esta palabra, buenas noticias, buenas nuevas, dentro de las cartas de los apóstoles se tradujo desde el griego como evangelio, ¿verdad que sí? Lo cual tiene que ver con buenas noticias, buenas nuevas, ¿verdad? Ya, acerca de lo que el Eterno, ya, el propósito del Eterno que ya tenía de antemano, ¿cierto que sí? Para traer redención. Aunque parecía todo perdido, ¿verdad que sí? Como lo dijo el profeta Isaías antes, que se atacaba todo el que abandonase la maldad, se les atacaba, ¿verdad? Y que el Señor miró esto y le desagradó descubrir que no había justicia entre su pueblo, entre el pueblo de Israel, no había justicia. Estaba asombrado el Eterno de que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos, ¿verdad que sí? Entonces como que se veía todo perdido, ¿cierto? Entre el pueblo de Israel, entre el pueblo del Señor. Se veía como que estaba todo perdido, ¿verdad que sí? Aunque parecía todo perdido, ya el Padre ya tenía un plan, ¿cierto que sí? Como lo confirma allí el profeta Isaías, ya el Padre ya tenía un plan, un pensamiento, un propósito para redimir a su pueblo, para justificar de nuevamente a su pueblo, ¿verdad? Lo cual, como escribió el profeta Isaías en el capítulo 61, verso del 1 al 3, ¿verdad? El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos sean liberados y que los prisioneros sean puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos, en su justicia, serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria, ¿verdad? Lo cual podemos ver que el profeta Isaías ya había escrito esto. Cierto que sí, el profeta Isaías ya había escrito esto, y que precisamente cuando Yeshua, el ungido, nuestro Mesías, vino en el primer siglo, cierto que sí, Yeshua recitó este texto del profeta Isaías, ¿verdad?
lo cual asimismo dijo que esto se cumplía en él, ¿verdad? Estas palabras que el profeta Isaías allí plasmó, se habían cumplido en Yeshua, en el ungido, ¿verdad? En el Mesías que venía, que era esa revelación divina del Señor, del Eterno, a través de Yeshua, cumpliendo este propósito del Señor, cumpliendo este propósito del eterno Dios, ¿verdad? Es por eso que ahora hemos sido redimidos, ¿verdad? Restaurados y justificados, y por el cual podemos incluso tener salvación, por medio de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Rey y sumo sacerdote, ¿verdad? Yo sé que algunos amigos, hermanos, incluso de muchas naciones, muchos lugares, hoy en día se le conoce como Jesús, Jesucristo, ¿sí? A mí me gusta llamarlo por el nombre hebreo, Yeshua, ¿verdad? Salvación, la salvación del Señor Yeshua, ¿cierto? Entonces es a través de Él, amada familia, a través de Yeshua, ¿cierto que sí? Entendiendo muy bien el propósito del Señor, entendiendo muy bien el pacto incluso del Señor, sus instrucciones con nuestros antepasados, ¿verdad? Lo cual todo aquello era sombra de lo que el Eterno ya tenía preparado a través del Mesías, ¿verdad que sí? Todo eso era sombra, las instrucciones y los mandamientos del Señor eran sombra y apuntaban a quién, precisamente apuntaban a Yeshua, el Mesías de Israel, ¿verdad? Todos estos mandamientos, este pacto que el Eterno había hecho allá, que invalidaron nuestros antepasados, todo eso es sombra de lo que el Eterno ya tenía preparado a través de Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Entendiendo que Yeshua nos redimió y nos justificó de acuerdo a la misma base. ¿Cuál base? De acuerdo a la misma Torá, de acuerdo a los mismos mandamientos del Eterno. Nos justificó y nos redimió de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torá, ¿verdad? Todo lo que estaba escrito en la Torá, Yeshua vino a cumplir, amada familia. Yeshua vino a cumplir y se cumplió en él, y a través de él hemos sido redimidos, ¿verdad? Así como cuando se presentaban los sacrificios de expiación, ¿verdad? Y hacían estas instrucciones y eran justificados, ¿verdad? Y eran bendecidos por el Eterno. Asimismo, Yeshua ha venido a hacer ese sacrificio de expiación, ¿verdad? Ese cordero de expiación por las transgresiones del pueblo de Israel, nuestros antepasados, y por toda, no solamente ahora por ellos, sino por todo aquel, ¿verdad?, que cree en Yeshua como el Mesías de Israel, ¿verdad? Todo aquel que se ha unido al pueblo del Señor a través de Yeshua, ¿cierto? Lo cual nos ha venido incluso a redimir, a justificar, de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torá. ¿Cierto que sí? De acuerdo a lo que está escrito en la misma base principal, que es la Torá, cumpliendo en él lo que estaba escrito en la Torá, en las instrucciones del Eterno, ¿verdad? Y lo que ya por mucho tiempo habían hablado los profetas, no vino a cambiar lo que estaba escrito incluso, ¿verdad? Todo lo que los profetas habían hablado desde hace mucho tiempo, ¿verdad? En todos sus escritos, asimismo, Yeshua cumplió de acuerdo a lo que estaba escrito en los profetas. No vino a cambiar nada de lo que estaba escrito allá, sino que vino precisamente a cumplir, ¿verdad que sí? No vino a cambiar lo que estaba escrito, vino a dar cumplimiento para sí mismo ser mediador de ese pacto que se iba a restaurar, de ese pacto que el eterno Dios ya tenía en su pensamiento volver a restaurar, ¿verdad? Y así como Yeshua mismo lo dijo ahí en Mateo capítulo 5, el discípulo Mateo, el discípulo de Yeshua, ¿verdad? En el capítulo 5, versos 17 y 18, ustedes pueden tomar el apunte y asimismo indagar acerca de estos versos que están allí plasmados, ¿verdad? Que Yeshua mismo dice que no había venido a abolir, ¿verdad?, la Torá ni los profetas. Es decir, Yeshua no venía a abolir o a transgredir lo que estaba escrito en los mandamientos del Eterno, lo que estaba escrito por Moisés, y tampoco venía a transgredir o a abolir lo que estaba escrito por los profetas, sino que más bien dice ahí, yo he venido a cumplir, dicen algunas traducciones, ¿verdad? En otras traducciones dice, he venido a darle la interpretación correcta, ¿cierto que sí? Venía a cumplir y asimismo venía a dar una interpretación correcta de lo que estaba escrito en la Torá, ¿verdad? Porque, es decir, se les fue instruido por medio de Moisés a todo nuestro pueblo, ¿verdad que sí? Pero a medida de los tiempos, algunas cosas fueron interpretadas de otras maneras, ¿verdad? Y hasta incluso desde ese primer siglo,
que estaba, el sacerdocio estaba un poco distorsionado dentro del templo. La mayoría de enseñanzas era por los rabinos que se levantaron en ese tiempo, ¿verdad? Y que muchas cosas habían cambiado una interpretación diferente, pero que Yeshua mismo cuando vino dijo, no he venido a transgredir o a abolir, he venido a cumplir de acuerdo a lo que está escrito y he venido a darle una interpretación correcta, he venido a ajustar la interpretación que estaba escrita en la Torá, ¿verdad? O la interpretación que se había dado a conocer por medio de la Torá. Vino incluso a ser el mediador del pacto que se ha restaurado con su pueblo y asimismo ha venido a ser el cordero de expiación para redimirnos de nuestras transgresiones, ¿verdad? Y ahora siendo nuestro sumo sacerdote y entrando al lugar santísimo, no hecho por hombres, sino al lugar santísimo creado por el mismo Elohim, por el Todopoderoso, en su gloria de majestad en las alturas, ¿verdad? Ahora debemos preguntarnos debemos preguntarnos y que por un lado no se ha entendido este propósito del Eterno en Yeshua, ¿verdad? Nuestro Mesías. Y por otro lado se ha transgiversado esta buena noticia, ¿verdad? De justificación. Tenemos dos puntos ahí, amada familia. Por un lado, no se ha entendido este propósito del Eterno, del Todopoderoso a través de Yeshua, el Mesías de Israel, ¿verdad? Nuestro Mesías, nuestro ungido, ¿cierto? Y por otro lado, amada familia, se ha transgiversado esta buena noticia de justificación en medio de las naciones, ¿verdad? En especial las cartas del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Shaul, siendo muy manipuladas, ¿verdad? Incluso desde la religión la han manipulado mucho y transgiversadas por el pensamiento cerrado humano, ¿verdad? Y las malas traducciones de la misma Biblia, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta hasta el momento, la pueden hacer respecto a lo que hemos estado analizando. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de que deseen agregar más conocimiento, ampliar un poco el conocimiento y agregar desde la perspectiva bíblica, también lo pueden hacer, amada familia. Ya que podemos entender, ¿verdad?, que Shaul de Tarso, el rabino judío, Shaul de Tarso, lo cual se conoció en las traducciones de la Biblia como el apóstol Pablo, ¿verdad? Posteriormente siendo discípulo de Yeshua y llamado a ser apóstol también, ¿verdad? Pudo entender por la gracia del Eterno este propósito que ya tenía el Eterno y que ya había sido anunciado hace mucho tiempo por medio de los profetas, ¿verdad? Lo cual él expresa en sus cartas a los creyentes en Yeshua, nuestro Mesías, que vivían en Roma, ¿verdad? El apóstol Pablo podemos entender, y yo esto lo di hace mucho tiempo, este tema acerca del apóstol Pablo, ¿verdad? Que le escribí, le titulé Shaul de Tarso, rabino judío o cristiano. ¿Quién era él, verdad? ¿De dónde había salido él, cierto? Y allí en ese tema, en ese video, desde la perspectiva bíblica, desde sus cartas, todo lo que él escribió en sus cartas, él da ahí la información completa, ¿verdad? Entonces podemos entender que por una parte se transgiversó sus escritos, ¿verdad? Sus escritos de él no lo entendieron, se malinterpretaron, y que el apóstol Pablo era un hombre o un rabino, venía de allá, que entendía muy bien las instrucciones del Eterno. Todo lo que estaba escrito en la Torá tenía un amplio conocimiento, ¿verdad? Así como tenía un amplio conocimiento en todas estas enseñanzas del primer siglo, ¿verdad? Entendiendo muy bien que él venía por parte del rabino Gamaliel, estudió bajo los pies del rabino Gamaliel, ¿verdad? Del primer siglo. Y entendía muchas cosas y que ahora, después de que Yeshua asciende, ¿verdad? Con el tiempo se le revela a Shaul de Tarso, al apóstol Pablo, quien perseguía a los creyentes en Yeshua, que expandían estas buenas nuevas del reino, estas buenas nuevas, ¿verdad? Y que muy bien todos hemos conocido que Yeshua se le manifiesta, se le revela a él, ¿verdad? Y él tiene un encuentro con Pablo, Yeshua tiene un encuentro con Pablo, ¿cierto? Y en el cual Pablo es enseñado por mismo Yeshua por cierto largo de tiempo, ¿verdad? Él lo dice allí en sus cartas, es enseñado por mismo Yeshua
y pudo ampliar el conocimiento aún más del conocimiento que él tenía por parte de lo que sabía todo de la Torá, por parte de lo que sabía de los rabinos del primer siglo, y ahora con esta revelación de Yeshua mismo enseñándole e instruyéndole, había ampliado aún más, ¿verdad? Y que muchas de sus palabras, la casa de Judá, sus hermanos judíos, Yehudim, no le entendían, ¿verdad? E incluso lo tildaron como traidor o como que se había vuelto un helenista o que estaba helenizando, ¿cierto? O que estaba volviendo a los demás gentiles como, ¿cierto? Que se había él vuelto un traidor y que ahora él creía en otras cosas, ¿verdad? Pero no entendieron en sí el mensaje del apóstol Pablo, ¿verdad? Lo cual él tenía una mente muy amplia en conocimiento y que por otra parte, ¿verdad? Llegando la religión cristiana por parte de la Iglesia Católica, también ellos al traducir las cartas de Pablo y de los demás apóstoles de Yeshua del primer siglo, asimismo se transgiversan estas palabras del apóstol, lo cual hoy día se transgiversa mucho dentro de muchas comunidades, ¿verdad? Por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo a los creyentes que vivían en Roma, ¿verdad? En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, verso 4, dice allí lo siguiente, dice: sin embargo, Mashiach, el Mesías, el ungido, ya cumplió el propósito por el cual se entregó la Torá. Como resultado, todos los que creen en él sean hechos justos a los ojos de Dios, a los ojos de Elohim, ¿verdad? Aquí en este verso, en algunas traducciones dice que el fin de la ley es Cristo. Dicen algunas traducciones, ¿verdad? El fin, y entonces allí, como esta es la traducción que Roma nos metió, ¿verdad? Y que a través de los tiempos se han venido metiendo ciertas traducciones y que lo entendemos de esa forma. Entonces decimos, no, es que Yeshua o Jesús o Jesucristo ya vino y ya él abolió, ya eso quedó ahí porque él ya vino. Y aquí dice que el fin de la Torá, de la ley, de la Torá, de las instrucciones del Eterno era Cristo, ¿verdad? Entonces ya Cristo vino y le puso fin a todo lo escrito en la Torá, a todo lo escrito en la Torá del Eterno, a todos los mandamientos e instrucciones del Señor, y por eso ya no hay que seguir ciertas cosas, sino que solamente hay que seguir a Jesús o a Jesucristo, y ya, no más, con eso tenemos, ¿verdad? Lo cual dice, en esta traducción dice, sin embargo, Mashiach ya cumplió el propósito por el cual se entregó la Torá, y debemos entender esto, amada familia, no nos cerremos allí, que podamos nosotros dejar y ampliar nuestra mente y abrir nuestra mente, y que el poder del Ruach HaKodesh, el Espíritu del Señor, amplíe conocimiento a nuestra mente, ¿verdad? Lo cual podemos entender que no era que el fin de la Torá o de las instrucciones era el Mashiach, era Yeshua, no, sino que el propósito por el cual fue entregada la Torá, los mandamientos del Eterno, señalaban a Mashiach, apuntaban a Yeshua, a Jesucristo o a Jesús, como lo conoce dentro de las naciones, ¿verdad? Por eso aquí dice, sin embargo, el Mesías ya cumplió el propósito por el cual se entregó la Torá, como resultado, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era el propósito de acuerdo a lo que ya analizamos hace un momento atrás? Y si no lo has entendido, pues te invito a que cuando puedas retrocedas la transmisión y vuelvas de nuevo, ¿verdad? Pero ¿cuál era el propósito de la Torá? ¿Por qué fue entregada la Torá al pueblo de Israel en el monte Sinaí? ¿Para qué era? ¿Para qué el Señor les dijo, tomen estos mandamientos, tomen estas instrucciones, tomen mis preceptos, mis estatutos, háganlos, obedézcanos? ¿Para qué era, amada familia? Y hace un momento lo vimos de acuerdo a lo que decía el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Para bendecirles, para darles una larga vida, extenderles su vida y que sea una vida bendecida en paz, ¿verdad? Y en bendición, para justificarles, ¿verdad? Para que sean justificados al ellos poner en obra estos mandamientos. Ese era el propósito de la Torá, ¿verdad que sí? Entonces, por eso está diciendo, sin embargo, Yeshua, el Mesías, ya cumplió el propósito por el cual se entregó la Torá. ¿Por qué? Dice, como resultado, todos los que creen en él son hechos justos ante los ojos de Dios, ante los ojos de Elohim. Porque así como la Torá, los mandamientos, ¿verdad? Y todo lo que hacían respecto a purificarse, respecto a ser redimidos de la transgresión o del pecado, ¿verdad? Respecto a
a ser redimidos a través del sacrificio, los sacrificios de los corderos, o cierto que sí, de acuerdo a los sacrificios de expiación que ellos hacían, y así de esa forma eran redimidos, así de esa forma sus pecados, sus transgresiones eran lavadas, ¿verdad? Y de esa forma, y aplicando todos los mandamientos del Señor, eran justificados. Entonces, así como eso era lo que la Torah hacía, ahora ha venido Yeshua, ¿verdad? Y en él, en Yeshua, se ha cumplido este propósito por el cual se entregó la Torá, siendo Yeshua nuestro Mesías, ese cordero de sacrificio, de expiación, por la transgresión, por el pecado, ¿verdad? Y dice que como resultado, todos los que creen en él son hechos justos ante los ojos de Dios, ¿verdad? Ante los ojos del Eterno, ¿verdad que sí? Respecto a expiación y justificación, lo cual ahí mismo el apóstol Pablo en el verso 5 recuerda que era como Moshe instruyó a nuestros antepasados, ¿verdad? Es decir, la forma del método de justificación como nuestros antepasados lo hacían, ¿verdad? Lo cual dice allí en el verso 5. Pues Moshe escribió que la Torá exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios, ¿cierto? Ante el Eterno. Así escribió Moshe, ¿cierto? Que es lo que he venido hablando. Así escribió Moshe, que la Torá exige o que la Torá demandaba o les decía a nuestros antepasados que a todos los que obedecían sus mandatos, sus mandamientos, las instrucciones, preceptos y estatutos del Señor, que una persona llegue a ser justa ante los ojos del Eterno. Era a través de esto. Ahora Yeshua mismo ha venido a cumplir ese propósito de la Torá en él, ¿verdad? Y no solamente a cumplir, sino a darle una interpretación correcta, ¿verdad? Para que asimismo seamos dirigidos a través de eso, ¿verdad? Es lo que está hablando allí, pero en el verso 4 dice que para eso ha venido Yeshua. Ya cumplió el propósito por el cual se entregó la Torá y que el resultado ¿cuál fue? Todos los que creen en él son hechos justos ante los ojos del Eterno, ¿verdad? Lo cual allí mismo habla el apóstol Pablo, lo que sucedía en ese momento con nuestros antepasados, con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y en especial con la casa de Judá, que no entendía esto, ¿cierto que sí? La casa de Judá, muchos no entendían esto. Cuando el apóstol Pablo, cuando los primeros discípulos de Yeshua anunciaban estas buenas nuevas, ¿verdad? Porque ellos tenían un concepto y un conocimiento de acuerdo a lo que se hacía allá en la Torá, de acuerdo a lo que se hacía en las instrucciones, en los mandamientos, de acuerdo a todo lo que estaba escrito allí, ¿verdad? Pero que ellos no entendían este propósito del Eterno ahora a través de Yeshua, el Mesías de Israel, ¿verdad? Y que muchos incluso no lo aceptaron como el Mesías de Israel, ¿verdad? Algunos lo han aceptado como que fue un judío del primer siglo, un rabino que enseñaba muy bonito la Torá y nada más, ¿verdad? Pero que hoy día hay muchos que sí lo entienden, tanto de la amada casa de Judá como de los dispersos del remanente de Israel entre las naciones, y aún con todos los gentiles que han venido a creer en Yeshua como Mesías y asimismo se han unido al pueblo de Israel, al remanente de Israel, ¿verdad? Pero que hoy día podemos ver que sí hay un gran número, un remanente incluso desde la casa de Judá que entienden esto, que han entendido esto, el propósito del Eterno a través del Mesías, y que han aceptado hoy en día a Yeshua como el Mesías de Israel, ¿verdad? Lo cual allí también en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los romanos, en el capítulo 10, del verso 1 al verso 3, también nos dice algo, ¿verdad? Y vamos a analizarlo, que dice: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas, hablando acerca de la amada casa de Judá, porque recordemos muy bien que en el primer siglo solamente estaba la amada casa de Judá allá en Israel, ¿verdad? Como en este tiempo. Aunque claro que a medida de los tiempos han retornado mucha gente a Israel, tanto judíos que estaban en la dispersión, como de otras tribus de la casa de Israel han retornado en este tiempo, ¿verdad? Pero que podemos entender muy bien que no todos están allá en Israel, ¿cierto que sí? La amada casa de Judá está en Israel, algunos de la amada casa de Benjamín, algunos de los sacerdotes levitas que hacían parte de la descendencia de Aarón se encuentran en Israel, pero que hoy en día hay un gran número del remanente de Israel entre las naciones, y aún la plenitud de los gentiles que están retornando a ser parte del remanente de Israel a través de Yeshua, ¿verdad?
Entonces él aquí se está refiriendo a la casa de Judá. Dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas o la casa de Judá lleguen a ser salvos. Dice, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, es decir, un fervor mal desviado o mal dirigido, ¿verdad? Pues no entienden la forma en que Dios hace justa a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él tratando de cumplir la Torá. Y aquí hay algo, un punto que debemos entender, amada familia, ¿cierto? Que está diciendo que la casa de Judá, los hermanos de la casa de Judá que no entendían, dice, ¿cierto? Dice, pues no entienden la forma en la que Dios hace justa a las personas ante Él. Es decir, no entendían la forma, el nuevo modelo en el que el eterno Dios ahora venía a justificar a su pueblo Israel, a la casa de Judá, a los dispersos del remanente de Israel, y la gracia del Eterno se ha extendido tanto que no solamente ahora es para los dispersos del remanente de Israel, sino para todos los gentiles, ¿verdad? Que acepten a Yeshua y se unan al remanente de Israel, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque incluso Yeshua mismo lo dijo en uno de los versos de los primeros discípulos en los evangelios, se conocen las traducciones de la Biblia, pero Yeshua dijo que he venido, dice, no he venido sino a las ovejas perdidas del remanente de Israel, ¿verdad? He venido a las ovejas perdidas. Yeshua venía por las ovejas perdidas. ¿Y quiénes eran las ovejas perdidas? Las 10 tribus de Israel que habían sido dispersas por todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Pero que la gracia del Señor se ha extendido, ¿verdad? Dice que ellos no entendían la forma que Dios hace justa a las personas ante Él. Y dice, se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos a Él, ante Él, tratando de cumplir la Torá. Entonces el apóstol Pablo no estaba hablando en este mandamiento, las instrucciones del Eterno, no estaba hablando de que quedaban abolidos los mandamientos y las instrucciones de la Torá, del Señor, ¿verdad? Sino que estaba hablando era del modo en el que se cerraban en ser justificados, ¿verdad? Los de la amada casa de Judá se cerraban en el modo de ser justificados de acuerdo a como era antes, ¿verdad que sí? De acuerdo a lo que hemos visto. Pero no entendían, no entendían, ¿verdad? Sin entender el modo del Eterno, ¿verdad? Es decir, se cerraban del modo en el que ellos, en ser justificados ante el Eterno, pero no entendían, ¿verdad? Ahora el modo del Eterno, ¿verdad? A través de Yeshua, el Mesías de Israel. No entendían ese modo, o se cerraban a no entender que era ahora a través de Yeshua, el Mesías de Israel, ¿verdad? Siendo justificados por medio del Mesías, ¿verdad? No es que la Torá del Eterno viene a ser mala o viene a ser abolida o viene a ser cancelada, no, nada de eso. El apóstol no estaba hablando de eso, Yeshua, el Mesías de Israel, no dijo eso tampoco. En Mateo capítulo 5, verso 17, no dijo eso por ningún lado, sino lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Se refería al modo en el cual ahora el pueblo de Israel, la casa de Judá, las ovejas perdidas, el remanente de Israel disperso entre las naciones, y aún las naciones que se unían al pueblo de Israel, por medio del Mesías de Yeshua, todos éramos justificados ahora por el modo del Eterno, ¿verdad? No por modo humano, no por un modo como estaba antes plasmado, sino que ahora esto ha sido renovado, ¿verdad? Ha sido restaurado y ha sido renovado y es a través de Yeshua, que es el mediador incluso del nuevo pacto, del pacto que se restauró, ¿verdad? Porque asimismo el apóstol Pablo dijo allí en Romanos que la Torá a sí misma es santa, Romanos capítulo 7, verso 12. Sin embargo, la Torá en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos, ¿verdad? En otras versiones o traducciones de la Biblia dice que la Torá es santa, justa y buena. Y el apóstol Pablo lo decía, lo recalcaba, ¿verdad? En ningún momento dijo que eso ya quedaba en el pasado.
cómo se ha transgiversado hoy en día y cómo se quiere enseñar hoy en día dentro de muchas comunidades, ¿verdad? Lo cual también es necesario entender, aclarar, ¿verdad? Las malas interpretaciones de las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Que han hecho que la buena noticia, este buen mensaje que el Eterno ya tenía de antemano y que fue anunciado por los profetas, ¿verdad? Se ha transgiversado, ¿verdad? Llevándonos a creer incluso o a enseñar cosas no fundamentadas en la Escritura, ¿verdad? De acuerdo al nuevo modo de justificación del Eterno y las palabras que el apóstol Pablo decía en sus cartas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha venido ahora a ser a través de Yeshua, nuestro Mesías de Israel, ¿verdad? Pero que ahora es decir, somos justificados al creer en Él, ¿verdad que sí? A través de la fe, pero que la fe nos lleva a obedecer, amada familia, ¿verdad? La fe sin obra es muerta, dijo el apóstol Shaul, ¿cierto que sí? Lo cual no simplemente nos lleva a creer en Yeshua como Mesías de Israel, ¿verdad? Sino a creerle y a obedecerle y a vivir como Él a sí mismo nos instruyó, ¿verdad que sí? Lo cual también podríamos ver lo que dijo el apóstol Pablo en capítulo 2 de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 2, verso 13, lo cual dice, pues el simple acto de escuchar la Torá no nos hace justos ante Dios, dice. Es obedecer la Torá lo que nos hace justos ante Dios, ¿verdad que sí? Y aquí podemos preguntarnos y decirnos, bueno, ¿cómo así? Pablo, explícanos, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo dices tú aquí? ¿Cierto? Que no es con solamente escuchar la Torá lo que nos hace justos ante Dios, sino en obedecer la Torá lo que nos justifica ante Dios. ¿Cómo así, Pablo? ¿Acaso ahora no es a través de Yeshua que ahora somos justificados ante Dios? ¿Verdad? Lo cual debemos entender esto, amada familia, que dice la palabra, ¿verdad? Y que todo viene por fe, ¿verdad? Lo cual es un tema que está allí mismo plasmado en la carta de Efesios capítulo 6 y que también voy a tratar más adelante cuando el Eterno me lo permita, ¿verdad? Voy a ampliar un poco más allí en eso, ¿cierto que sí? Pero que en este caso, amada familia, lo que debemos entender es que el ser justificados por medio del Mesías, ¿cierto? Lo conoces por Jesús, Jesucristo, Yeshua, el Mesías. El ser justificados por medio de Él, asimismo nos lleva en amor al Eterno, a obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Sus instrucciones, ¿verdad que sí? No puede haber alguien que diga ser justo ante los ojos del Eterno sin aceptar a Yeshua como el Mesías, porque es a través de Yeshua que nos justifica, ¿verdad? Es el Cordero que nos limpia de la transgresión y que nos ha hecho justos, ¿verdad? Es el modo que el Eterno ya tenía preparado de antemano, hablado por sus santos profetas desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y no puede un justo creer en Yeshua, recibirle y no obedecerle. Decir, yo soy justo porque creí en Yeshua, o en Jesús, o en Jesucristo, ¿verdad? Recibirle y no obedecer sus mandamientos, no obedecer. Entonces viene a ser contradictorio igualmente, ¿cierto que sí? Pues ambas van de la mano, la familia. Es decir, que ahora guardamos los mandamientos del Eterno, sus santas instrucciones, en agradecimiento y en amor al Eterno. ¿Por qué? Porque nos ha justificado y nos ha redimido por medio de Yeshua, el Mesías de Israel. ¿Verdad? Es eso, amada familia. De esa forma tendremos puesta la coraza de justicia. De esa forma se nos ha colocado esa coraza de justicia o ese manto de justicia, ¿verdad? A través de Yeshua el Mesías, ¿verdad? Pero el ser justos nos lleva a obedecer los mandamientos, las instrucciones y ordenanzas del Eterno, ¿verdad? Entonces, de esta forma tendremos puesta la coraza de justicia que habló el apóstol Pablo allí a los creyentes en Éfeso capítulo 6, desde el verso 10, y en este caso es el verso 14 que estamos hablando, ¿verdad? Lo cual es esa vestimenta de justicia, nos lleva incluso a amar al prójimo, amada familia. Esa vestimenta, esa coraza de justicia nos lleva incluso a reflejar, ser justos ante los ojos del Eterno y ser justos con nuestro prójimo, ¿verdad que sí? La justicia por medio de Yeshua nos lleva a obedecer la Torá, lo cual es necesario colocarnos esta parte de la armadura para hacer frente al adversario con la autoridad que se nos ha sido dado
por medio de Yeshua, ¿verdad? El Mesías de Israel. La justicia por medio de Yeshua nos lleva a vivir en la justicia de la Torá, amada familia. Eso es lo que debemos entender. La justicia por medio de Yeshua nos lleva a vivir en la justicia de la Torá, ¿verdad? En la justicia de las instrucciones del Eterno. ¿Cierto que sí? Viviendo en nuestra vida justamente, siendo justo, incluso hasta con el prójimo, ¿verdad? De esa manera es, amada familia. Lo cual va a ser la vestidura que nos identifique como parte de lo que hoy en día se ha conocido dentro de las traducciones como las bodas del Cordero, ¿verdad? Lo cual el remanente de Israel hoy día entiende muy bien a qué se refiere, ¿cierto? Lo cual es a la fiesta final, cuando Yeshua retorne, ¿cierto que sí? Y termine de establecer el pacto que ha renovado, ¿verdad? Pero que en las traducciones de la Biblia se ha conocido como la boda del Cordero. La fiesta con el Señor cuando retorne y restaure a su pueblo y restablezca el reino, ¿verdad? Restablezca el pueblo de Israel, todo su pueblo, tanto los que están en la casa de Judá como los que están entre las naciones, y asimismo instaure el reino, ¿verdad? Asimismo completando ese pacto que se ha restaurado, que se ha renovado, ¿verdad? Lo cual, como lo dije ahí, la justicia, ¿cierto? Es la que nos lleva a vivir en la justicia de la Torá, de los mandamientos del Señor, ¿verdad? Viviendo justamente, siendo justos incluso, ¿verdad? En nuestra vida diaria. Lo cual esto viene a ser la vestidura que nos identifica como parte, ¿cierto?, de esa fiesta, de esas bodas del Cordero, podríamos decirlo como para entenderlo, ¿verdad? Como lo dijo Yeshua mismo en la parábola o el proverbio en Mateo capítulo 22, ¿verdad? Ese proverbio que Yeshua se refirió en Mateo, en el escrito del discípulo Mateo, capítulo 22, ¿verdad? Lo cual se refiere a la gran fiesta, lo cual es proféticamente hablando acerca del retorno de Yeshua, ¿verdad que sí? Está hablando proféticamente, históricamente y para el tiempo final, cuando Yeshua retorne. Y ustedes cuando tengan tiempo en sus casas pueden leer todo Mateo capítulo 22, ¿verdad? Ir allá en la comunión con el Señor, con el Espíritu del Señor, y que Él pueda ampliarles ese conocimiento, ¿verdad? Pero me voy a ir aquí al verso, Mateo capítulo 22, verso 10 al 14, lo cual vamos a entender algo aquí, amada familia. Porque dije que ese era el vestimento, la vestimenta, el vestido o el manto, ¿verdad? La coraza de justicia, incluso para cuando Yeshua retorne, amada familia. ¿Cierto que sí? Dice en el verso 10, Mateo capítulo 22, verso 10. Entonces los siervos llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y reclinar de dientes. Pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, dice allí la escritura, ¿verdad? Lo cual Yeshua en el verso 12 nos da una pista. En este proverbio que él habló, que relató, nos da una pista, ¿verdad? En esa pregunta que se hace, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta que se hizo? Amigo, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es que nos identificamos? ¿Cómo es que nos identificamos con estar vestidos de boda o para una boda, ¿verdad? En este caso, ¿cómo es que nos identificamos en estar vestidos de boda o para una boda o para cuando Yeshua retorne y recoge a su pueblo de entre las naciones, ¿verdad? Y que podamos estar allí, ¿cómo es que vamos a estar vestidos de bodas? De acuerdo a este proverbio que Yeshua relató, de acuerdo a esta pregunta que le hizo en el verso 12 allí, ¿verdad? O que se hizo esta pregunta allí en el relato que él estaba diciendo, ¿verdad? Lo cual el profeta Isaías nos define cómo es el vestido de bodas. El profeta Isaías nos da una definición
algo al respecto, ¿verdad? Y que esto puede ir muy de la mano, amada familia, esto puede ir muy relacionado, ¿verdad? En el libro de Isaías, capítulo 61, verso 10, dice de la siguiente manera: Me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda o una novia con sus joyas, ¿verdad? Dijo el profeta Isaías. Vuelvo y lo digo, me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda o una novia con sus joyas. Manto de justicia, ¿verdad? ¿Y cuál es ese manto de justicia? Aquellos que en su corazón está la Torá del Eterno y asimismo viviendo en esas instrucciones por amor. Entendiendo muy bien que en este caso, a través de Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? A través de Yeshua, nuestro Mesías, y que eso nos lleva a lo demás, ¿verdad que sí? Así como dijo el profeta Isaías en el capítulo 51, verso 7, escúchenme, ustedes que conocen justicia o juicio, tú, pueblo que tienes mi Torá en tu corazón, no temas de la afrenta de los pueblos, no te enojes por sus insultos, ¿verdad? Allí lo dice el profeta Isaías, escúchenme ustedes que conocen justicia, tu pueblo que tienes mi Torá, mis instrucciones, mis mandamientos, Torá, ¿cierto? En tu corazón, no temas de la afrenta de los pueblos, no te enojes por sus insultos, ¿verdad? Está hablando al pueblo, le hablaba a nuestros antepasados, ¿verdad? Lo cual es lo mismo que el Eterno dijo a través del profeta Jeremías al restaurar el pacto, ¿verdad? Al restaurar el pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es decir, con la casa de Judá, que en este tiempo está en la nación de Israel, y con la casa de Israel, que está dispersa entre las naciones, ¿verdad? Que daría su Torá en nuestra mente y las escribiría en nuestro corazón. Jeremías capítulo 31, del verso 31 al verso 33, ustedes pueden tomar apuntes, y cuando tengan el tiempo pueden indagar, ¿verdad? Eso se refería, ¿verdad? Que las escribiría en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Ya solamente no la tenemos escrita en los rollos o en los escritos o en las Biblias hoy día como sean el formato de las Biblias, ¿verdad? Sino que también estarían escritas, ¿cierto? En nuestra mente y en nuestro corazón, ¿cierto que sí? Su Torá, sus mandamientos, sus instrucciones, ¿para qué? Para que así mismo la pongamos por obra en nuestra vida, ¿verdad? Creyendo en Yeshua, el Mesías de Israel, ¿cierto? Y esto nos lleva a obedecer, a aplicar en amor al Señor sus mandamientos, sus instrucciones, sus preceptos, buenas obras de justicia, ¿verdad? Incluso nos lleva a hacer buenas obras de justicia, amada familia. Como escribió el apóstol Pablo en la carta dirigida a Tito, ¿verdad? Al discípulo Tito, en la carta al discípulo Tito, capítulo 2, verso 10, ¿verdad? En adelante, dice de la siguiente manera, el apóstol Pablo le escribió de la siguiente manera: ni robar, por el contrario, deben demostrar fe siempre, para que en todas las formas hagan que las enseñanzas acerca de Dios, nuestro Salvador, sean atractivas. Dice aquí esta versión, yo sé que hay varias traducciones en las cuales ustedes pueden indagar, ¿verdad? Dice, porque la misericordia del Señor que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, y esto nos lleva a rechazar el mal y los deseos mundanos y a vivir en este mundo en pureza, en rectitud y en temor a Dios, ¿verdad? Lo cual se está refiriendo, en pocas palabras y en palabras resumidas, a vivir en justicia. Son las obras de la justicia, es las obras de que Yeshua nos ha hecho justos, ¿verdad? Y asimismo, siendo justos a través de Yeshua, obedecemos en amor las instrucciones, y que al obedecer los mandamientos y las instrucciones del Eterno, dan un fruto, ¿verdad? Y esto nos lleva a rechazar el mal y los deseos mundanos, y a vivir en este mundo en pureza, en rectitud y en temor a Dios, en temor a Elohim, ¿verdad? Dice, y sigue diciendo, mientras buscamos la bendita esperanza y la revelación de la majestad
del gran Dios, nuestro Salvador, Yeshua, nuestro Mesías, en su manifestación, ¿verdad? Está hablando en su manifestación a través de Yeshua, nuestro Mesías, cuando retorne, ¿verdad? Y sigue diciendo, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda transgresión a la Torá, ¿verdad? De toda la transgresión a la Torá, tanto la que habían hecho nuestros antepasados, como lo que hoy en día se hace dentro de las naciones, incluyendo allá en la nación de Israel, ¿verdad? Y dice, y purificar para sí mismo un pueblo de su propiedad, deseoso de hacer buenas obras. Escuchen muy bien, amada familia, ¿cierto? Dice que para justificar, para purificar para sí mismo un pueblo de su propiedad, deseoso de hacer buenas obras, ¿verdad? Deseoso de hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque precisamente el hacer estas buenas obras, ¿verdad? Es el producto, es el fruto de colocarnos ese manto de justicia. El manto de justicia que se nos ha sido colocado a través de Yeshua nos lleva a vivir en justicia de acuerdo a los mandamientos del Eterno. Y al vivir en justicia de acuerdo a estos mandamientos e instrucciones del Eterno, el fruto es hacer buenas obras, incluso con el prójimo, con toda persona, ¿verdad? Vestido de esta justicia nos lleva a dar frutos, amada familia. Nos lleva a rechazar lo malo, ¿verdad? Los malos deseos, y nos lleva a vivir en pureza, en rectitud y en temor al Señor. Como lo dijo ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, amada familia, esto es lo que el Eterno ha venido colocado en mi corazón y aquí ampliando en la palabra del Eterno respecto a lo que dijo el apóstol Pablo allí en la carta a los Efesios capítulo 6 verso 14, ¿verdad? Y vestidos con la coraza de justicia, amada familia. Es muy bueno identificar cuál es la coraza de justicia. Identifiquemos esta armadura que se nos ha entregado, que se nos ha sido entregado esa armadura, ¿verdad? Completamente para resistir a toda la adversidad del oponente, ¿verdad? Para resistir a toda afrenta del enemigo e incluso para resistir ante cualquier situación, cualquier prueba, cualquier dificultad y asimismo para mantenernos firmes cuando haya pasado, ¿verdad?, la adversidad, para estar firmes, amada familia, como pueblo del Señor y como militantes del reino del Eterno, ¿verdad? Como soldados del ejército del Eterno, ¿verdad que sí? Del ejército del Señor, amada familia, y esa es la coraza de justicia que debemos colocarnos, ¿verdad? Que debemos mirar y analizar si la tenemos bien puesta o debemos colocarla, la amada familia, y más en este tiempo, que son tiempos muy difíciles para toda nación, muy difíciles, pero los que tengamos esta armadura bien puesta y día a día allí apretando esa coraza de justicia, ¿verdad? Siendo dirigidos por el Espíritu del Señor, para que asimismo tengamos toda la armadura puesta, vamos a estar fortalecidos y firmes aún en medio de la salud, aún en medio de la salud física, aún en medio de lo espiritual, aún en medio de las necesidades, de la economía, de muchas circunstancias, amada familia. En medio de muchas circunstancias vamos a poder estar firmes, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que Yeshua retorne por su pueblo, ¿verdad? Y lo encuentre bien atado, bien ataviado con estas armaduras, amada familia. Si tienen alguna pregunta, así mismo pueden hacerla, mi amada familia, si les quedó alguna duda. Asimismo, si desean agregar un poco más y ampliar conocimiento en la palabra desde la perspectiva bíblica, compartir desde lo que está escrito en la palabra del Señor, asimismo pueden hacerlo, ¿verdad? Asimismo pueden hacerlo, amada familia. Vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor por este momento que nos ha permitido de ampliar conocimiento en su palabra, ¿verdad? De profundizar en esta poderosa palabra y que a través de su Ruach HaKodesh, su Espíritu Divino, Él asimismo empiece a ampliarnos a nuestra mente, ¿verdad? Que no nos cerremos siempre en un pensamiento, sino que dejemos que el Espíritu del Eterno amplíe más conocimiento a nuestra vida, ¿verdad? Para nuestro propio beneficio y para el beneficio de los demás, y que asimismo podamos aplicar esta palabra en nuestra vida, amada familia, aún en medio de las circunstancias y de las situaciones adversas que podamos estar atravesando, ¿verdad? Bendito y exaltado sea tu nombre, Rey eterno. Digno eres de recibir toda gloria y toda honra, Padre. Gracias por este momento, Señor. Gracias por este espacio. Gracias por este tiempo, Rey eterno. Gracias por tu palabra, Señor. Seas tú obrando en medio de nuestra vida,
a través de tu palabra día a día, Señor. Que tu palabra sea esa fuente de vida, Padre, que limpie cada área de nuestra vida, que limpie todo nuestro ser interno, Rey eterno, y asimismo nuestro ser externo, Padre amado. Día a día sea tu palabra, limpiando y purificando, Adonai, todo lo que no te agrada en nuestra vida, Señor. Que podamos ser dirigidos por tu bendito Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh, oh Rey eterno, y asimismo podamos día a día apartarnos en santidad como pueblo apartado para ti, agradarte día a día, Señor, fortalecernos día a día, Señor, hacer uso de esta armadura que nos has dado, Padre eterno, y asimismo permanecer firme en medio de las circunstancias de la adversidad, podamos gozarnos y deleitarnos en tu presencia, porque tú estás con nosotros, Rey eterno. Si tú estás con nosotros, Padre amado, no nos faltará nada, Señor. Si tú estás con nosotros, tú tienes el control de todas las cosas, Padre eterno. En este momento pido por todos los hermanos en la fe, por todos los amigos, Rey eterno, por todas las comunidades, oh Rey, y aún así por todos los amigos, Señor, que seas tú obrando, que seas tú dirigiendo, que seas tú bendiciendo conforme a tu gran amor y tu misericordia, oh Rey. Trae sanidad, Padre amado, en medio de los hermanos y las personas que se encuentren de salud física, Padre amado. Seas tú trayendo sanidad conforme a tu misericordia, oh Rey, conforme a tu bondad y tu gran poder, Padre eterno, a través de los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Trae sanidad física, trae sanidad espiritual día a día a nuestra vida, Señor. Y seas tú día a día dando fortaleza a todo tu pueblo, a todo el An Israel, Padre amado, a la amada casa de Judá en este momento de dificultad, ¿verdad? De adversidad y de situaciones difíciles que está enfrentando, Padre eterno. Y asimismo, oh Rey, a todo tu pueblo entre las naciones, Señor, que están pasando por diferentes situaciones, por diferentes adversidades. Seas tú, oh Adonai, con tu gran poder, oh Rey eterno, el poder de tu Espíritu Santo, obrando, bendiciendo, restaurando, fortaleciendo, y día a día, Señor, dirigiéndonos por el poder de tu Espíritu Divino, oh Rey, a través de los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor sea obrando en sus corazones, fortaleciendo y dirigiéndoles. Shalom para todos. Tengan todos un inicio de semana en la bendición y en el gozo del Señor, y asimismo una semana próspera en la presencia del Todopoderoso. Shalom, shalom, bendiciones para todos.